empezar. ¿Vale? Ya, colegas, entonces, sin perder más tiempo, voy a compartir la pantalla donde voy a hacer una explicación. ¿Logran ver la pantalla, verdad? Ya, yo pienso que sí, sí, están bien. Colegas, voy a hacer una recapitulación respecto a lo que se ha trabajado ya desde el módulo 4 para que tal vez encontremos un hilo conductor y me dé cuenta de la actividad, cómo lo voy a convertir esto en lo que es nuestro objetivo, que es el PAF, nuestro documento que ahora tenemos que trabajar, ¿no? Que es el artículo. Ya, lo primero que hemos hecho, colegas, es ver la lectura y análisis crítico del contexto y la realidad educativa. Nosotros que hemos visto, hemos detectado un problema. Una vez detectado el problema, hemos visto las posibles causas que me conllevan a tener ese problema. Posteriormente, hemos hecho la definición de nuestros objetivos, nuestras metodologías, estrategias, y las hemos vuelto en herramientas para recabar información, ¿no? Eh, Posteriormente, colegas, ya teniendo descripción del contexto educativo, hemos realizado la aplicación de nuestros instrumentos. La anterior semana lo hemos aplicado los instrumentos, pero lo que vamos a hacer ahora es los resultados de lo que hemos aplicado los instrumentos. Los resultados vamos a organizarlos por categorías. Una vez que organicemos la siguiente semana, en base a lo que vamos a trabajar esta semana y lo que les voy a explicar el día de hoy, en base a eso, ya vamos a redactar nuestro artículo. Inclusive, yo diría que este fin de semana ya deberíamos empezar con la redacción de nuestro artículo, ¿no? Tenemos la siguiente semana para tener mi artículo. Hasta la tercera, cuarta semana vamos a tener un borrador ya de todo nuestro artículo, desde la carátula, el agradecimiento, dedicatoria, ¿no? Que es opcional, pero ya lo van a llenar, el resumen, el índice, la introducción, el desarrollo, las conclusiones y la bibliografía. Todo eso debe estar ya en la cuarta semana terminada. En la quinta semana vamos a subir la revisión y corrección del artículo. Inclusive, antes que revisemos y hagamos la corrección, ustedes van a subir al software Turnitin, que es un software para identificar plagio, ¿verdad? Ustedes, les he dicho, les he comunicado la anterior semana, pueden subir la cantidad de veces que sea necesaria para obtener un plagio de 20%, lo que habilita que nosotros hagamos la revisión, corrección y calificación del artículo. Seguramente muchos, una gran mayoría va a lograr concluir. Yo les digo, ¿no? Que ya para que no nos pise el tiempo, ya tenemos, nos falta poco, colegas, la categorización, ya inclusive la redacción del artículo mismo, entre semana, fin de semana, ya debo aplicarlo, colegas. Ese es el proceso, ¿no? De la elaboración del PAF. También se les ha dicho, colegas, que ya tenemos nuestro objetivo general, lo que nos queda es pulir, mejorar, ¿no? Eso también se les ha informado. Ahora mismo, colegas, vamos a trabajar los pasos de la categorización.
Ya, entonces los pasos, lo primero que vamos a hacer, colegas, una vez que yo haya obtenido todos los resultados de la aplicación de mis instrumentos, ¿no? Que es recabado de los instrumentos, de lo que he aplicado, una vez que yo tenga esa información, voy a organizar, dice, y clasificar la información en unidades temáticas. Una vez que haga eso, lo voy a agrupar. Estas son mis categorías. Lo voy a agrupar. Una vez que lo agrupe, fíjense, los contenidos y el currículo. Ahorita les explico más sencillamente con otro ejemplo. Una vez que yo tenga estas categorías, lo voy a volver estas categorías que he elegido en subtítulos. En subtítulos, ya typeando y manteniendo un hilo conductor, una secuencia, una lógica para empezar a lo que es la transcripción de el cuerpo mismo del artículo. ¿Ya, colegas? Entonces, sin ir más allá, me olvidé grabar. Estoy grabando. Sin ir más allá, empiezo con una explicación y las dudas que tengan, colegas, al respecto. También se ha informado, colegas, y esto quiero que lo vean. Ven, colegas, estoy en la plataforma. ¿Se logra ver, verdad? Sí, se ve, Lice. Muchas gracias, profe, por responder. Eh, quiero que vean, esta es la actividad de la semana 2. La actividad de la semana 2 dice transcripción de la información y categorización del PAF. La consigna, tomando en cuenta los resultados obtenidos de la aplicación de instrumentos de investigación, se debe proceder a la redacción de categorías. Miren, colegas, ahí está subrayado. La redacción de categorías es lo que voy a hacer ahora. Inicialmente, se debe centralizar la información tomando ideas centrales de las respuestas de los diferentes actores para obtener categorías. ¿Ya? Opcional dice, si gusta, usted puede centralizar toda esta información mediante de las categorías en recuadros, dice, también puede utilizar colores en las respuestas comunes obtenidas. Ahora este trabajo lo debe presentar en formato Word, ya no PDF, con carátula, el módulo, nombre del participante, del docente y el grupo, como siempre bajo este ejemplo. Entonces, colegas, no me dice qué cantidad, si ustedes logran ver, no me dice qué cantidad de páginas en Word tengo que enviarlas o subirlas a la plataforma. Pero ahora explico, tal vez, cuál es la respuesta a esta, la cantidad de hojas. Ya, colegas, estoy volviendo a compartir. Nuevamente, esto acabo de leer. Y de aquí quiero que me atiendan, colegas, y las dudas que tuviesen ya me las hacen conocer inmediatamente para que yo pueda tal vez absorberlas. ¿Está claro? Colegas, dice, lo primero que tengo que hacer es transcribir la información recabada en los instrumentos. Por ejemplo, yo estoy poniendo tal vez un ejemplo más claro, más sencillo para que podamos darnos cuenta. Voy a ir, tal vez el profesor Jesús, voy a tomar al profesor Jesús. El profesor Jesús haya aplicado una encuesta a sus estudiantes o a los padres de familia, colegas. Y una pregunta dice, ¿qué dificultades atravesó durante la pandemia con respecto a la educación de sus hijos? Imagínense que esa es la pregunta 1 que el profesor ha realizado a los
padres de familia en su encuesta, en su cuestionario, perdón, en su cuestionario. La pregunta 2 era otra relacionada, no sé, ¿cuántos hijos en edad escolar tiene? Digamos, la pregunta 2, colegas. La pregunta 3 dice, a partir de la pandemia, ahí, ¿cuál es el apoyo que brinda a sus hijos en la educación? Yo voy a analizar mis preguntas, colegas, miren, y digo, la pregunta 1, a ver, Celeste lo veo ahí. La pregunta 1 con la pregunta 3 tienen semejanza. Entonces, que sea, como tienen semejanza, esta pregunta 1 y pregunta 3, esas dos lo voy a fusionar para convertirla sola en una. ¿Está bien, colegas? Vuelvo a repetir, si la pregunta 1 de su cuestionario y la pregunta 3 de su cuestionario tienen semejanzas, o sea, apuntan a lo mismo, yo puedo fusionar la pregunta 1 y la pregunta 3, lo borro el 2 o lo traslado para otra situación, y empiezo a transcribir, colegas. ¿Cómo voy a transcribir? Voy a borrar esto un ratito. Empiezo a transcribir. Ya, como dice la consigna, tomando en cuenta los resultados obtenidos en la aplicación, se debe proceder a la redacción y empiezo a redactar, colegas. Dice, mi pregunta 1, ¿qué dificultades atravesó durante la pandemia con respecto a la educación de sus hijos? Y a partir de la pandemia, ¿cuál es el apoyo que brinda a sus hijos en la educación? Yo empiezo a escribir. Producto de la pandemia provocada por el COVID-19 y la cuarentena, donde hubo muchísimas restricciones, y en base a mis respuestas que el papá haya realizado, no apoyo mucho, más me he dedicado a trabajar, ¿no? Muchos padres de familia indican que atravesaron una crisis económica, es una interpretación, ¿no? Y la falta de preparación en lo que respecta a la tecnología es un factor que conlleva a que dejen de lado el acompañamiento a sus hijos en las labores educativas y den por prioridad buscar trabajo y generar recursos económicos para la alimentación y la salud de su familia. Producto de la dejadez en el acompañamiento, muchos estudiantes no tienen los cuadernos completos, no realizan las tareas y en el peor de los casos, dice, no se conectan a las clases, lo que repercute en el aprendizaje y por ende en las calificaciones de los estudiantes. Ya tengo redactado, obviamente esto está más sencillo. Ustedes seguramente lo van a hacer con más profundidad, más amplio. Y una vez que lo tenga, colegas, lo que voy a hacer es lo siguiente, lo que dice identificar las categorías, pueden utilizar colores, dice. Ya voy a utilizar colores para identificar. En esta y usted sabe muy bien que una categoría las utilizamos para ordenar las cosas, ¿no? Para comprenderlas y tal vez determinar sus diferencias. Entonces yo empiezo, aquí en esta mi redacción, esta puede ser una palabra clave más o menos sería, muchos padres de familia atravesaron una crisis económica. Esa lo voy a pintar, porque creo que es muy determinante esto para mi investigación. También puede ser la falta de preparación de los padres. Muchos saben y tal vez dependiendo mismo del contexto, muchos papás apenas están pudiendo leer. No, y difícil que utilicen Zoom, Meet o la plataforma del ministerio para hacer el seguimiento o acompañamiento de sus hijos. Entonces, falta de preparación respecto a la tecnología de los padres de familia.
Eso va a ser mi segunda categoría. Tampoco todo lo más resaltante, ¿no, colegas? Otro, a ver, dentro de este párrafo, ¿qué puede ser? Dieron prioridad en buscar trabajo y generar recursos económicos para el... Ya, es resumido todo, prioridad en buscar trabajo. Ya, esa es otra categoría. Ya, a ver, tal vez hayan producto de la dejadez en el acompañamiento, muchos estudiantes no tienen cuadernos completos. Eso pienso que es también algo relevante para colocarlo como categoría. Ya lo he marcado, colegas, ya he identificado, miren, una categoría, 2, 3, 4, no sé, la cantidad de veces. Coloco categorías y ahí empiezo a colocar todos, muchos padres de familia, muchos padres de familia. Los separo por categorías. En este caso, en este párrafo, yo he encontrado 2, 4, 5 categorías. Podría encontrar 3, podría haber encontrado, de acuerdo a mi redacción, 6. Inclusive, yo puedo analizar estas categorías y puedo fusionarlas, unirlas. Tal vez podría unir esta. No realizan las tareas porque no se conectan a clases. Podría ser. Entonces, estas van a ser una. Mira, lo estoy fusionando. ¿Ven? Cosa que pueden hacer ustedes lo mismo. O no, yo prefiero que sea parte nomás. Bueno, ustedes son los que van a escribir y si ven por conveniente que esté separado, perfecto. Pero, colegas, entre estas categorías debe haber un hilo conductor, o sea, debe haber una secuencia lógica. Inclusive, miren, yo ya tengo mi categoría, yo ya lo tengo seleccionado. Esto producto de la pregunta, ¿dónde está? De la pregunta 1 y 3 de mi cuestionario. Ahora de la pregunta 2, voy a hacer pregunta 2, de mi pregunta 2, voy a hacer otra redacción. No sé, la segunda actividad planificada en mi plan fue acción fue tal. Empiezo a redactar de mi cuestionario 2 y empiezo a redactar y nuevamente las categorías, identifico categorías en mi redacción. No se tuvo la participación la mayoría de los padres de familia. No se tuvo la participación de la mayoría de los padres de familia. La prioridad es generar recursos económicos y solventar la salud y la alimentación. Se comprometieron en el acompañamiento de tareas. Solo tienen un solo dispositivo para varios hijos también que puede repercutir. Vuelvo a repetir, una vez que tenga de mi pregunta 2 del cuestionario, las categorías, veo si es que puedo fusionarlas o no. De mi pregunta 3, lo mismo. De mi pregunta 4, lo mismo. Nosotros, dicen, no deberíamos aplicar mínimamente 3 instrumentos y en cada instrumento debería tener si es cuestionario, unas 10 preguntas, porque colegas, tengo que llegar cuando esté desarrollando mi producto, tengo que llegar de 10 a 15 hojas la redacción. Obviamente, colegas, por ejemplo, esto tal vez se me está olvidando. Al redactar, colegas, puedo hacer el uso o el apoyo de un texto de un autor. Por ejemplo, en esta dice, cuando tenga las categorías, una vez, colegas, primero, hasta aquí se ha logrado comprender, colegas. ¿Alguna duda hasta aquí para continuar explicando? No hay nadie. Colegas, por favor, o está claro, por lo menos dígame
Es que está claro para que continúe. Sí, Ulises, se está entendiendo. Muchas gracias, profesor Ibar. Muchas gracias. Entonces, yo ya tengo de la pregunta 1 y 3, que son semejantes preguntas, tengo ya lo que dice aquí, transcrito la información, y de esta transcripción he buscado las palabras más relevantes, las palabras claves he buscado para convertirlas en categorías. Ahora, de mi pregunta 2, que voy a redactar también, que habla, empiezo a redactar y busco palabras claves y las convierto en categorías. De mi pregunta 4 y 5, que son semejantes, lo fusiono, tengo mi redacción y categorías. De mi pregunta 7 y 9, que se asemejan, lo fusiono, hago la redacción, mis categorías. De la pregunta 10, redacción, categorías. Una vez, esa es la tarea, colegas, para esta semana. Pero si me dicen, prof, no dice cuántas categorías, pero yo voy a hacer uno. Ya, perfecto, profe, hágalo uno. Pero yo le digo, al momento de, voy a dejar de compartir, perdón, ¿dónde está? Un ratito. Al momento de, ¿logran ver, colegas, por favor? Al momento de, estoy en la plataforma. Sí, se ve. Al momento del protocolo del PAF, colegas, dice, mire, el 2, desarrollo del tema. Cantidad de hojas, entre 10 a 15 hojas. En este acápite, el autor o autora, o sea, ustedes, de manera clara y precisa, tienen que explicar los hallazgos realizados en el entorno de los diversos conceptos de las categorías estudiadas. O sea, ustedes, lo que vamos a hacer, hallando las categorías, va a ser en el capítulo 2, ahí lo voy a pasar. Yo les voy a decir la siguiente semana cómo lo vamos a redactar. Entonces, mientras tanto, colegas, esta es la tarea. Pero también, colegas, perdón, se ha salido. Miren, estas categorías, posterior a eso, estas categorías que he encontrado, estas mismas que las hemos ubicado, ¿no? Yo lo tengo que redactar ya, colegas. Por ejemplo, el primero que era, a ver un ratito, en el otro era, muchos padres de familia atravesaron crisis económica, ¿no? Muchos padres de familia atravesaron crisis económica. Esa es la que tengo que redactar aquí. Como subtítulo va a ir, muchos padres de familia atravesaron problemas, y ahí empiezo. Los padres de familia atravesaron muchas dificultades, esto producto del confinamiento, en la gestión 2020, que repercutió en la educación de sus hijos, porque muchos padres de familia decidieron generar recursos económicos para solventar la crisis, la salud que atravesaron muchos familiares, y empiezo a redactar ahí, La segunda categoría que he hallado, vuelvo a redactar, colegas. Voy a volver a redactar. Y aquí puedo apoyarme con un autor. Digamos, estoy haciendo en el manejo de materiales didácticos, ¿no? Y empiezo a redactar, digo, a través del tiempo, el significado del material didáctico se ha hallado en diversos modos, por ejemplo, los apoyos didácticos, recursos, y como dice Morales, se entiende por recurso económico, ya para que se alargue, colegas, ¿no? Ahí mismo voy a ampliarlo. Pero esto es ya en la tercera semana.
O sea, la siguiente semana ya lo vamos a realizar este trabajo, colegas. Pero, ¿por qué le estoy explicando ahora? Es que si yo realizo unas de 2 preguntitas, hallo 5 categorías, ¿creen que con estos voy a llegar a cumplir mis 10 a 15 hojas? ¿Verdad que no? Difícil. Entonces, colegas, esa es la tarea. Yo considero que lo hagan lo que más puedan. Por ejemplo, se dijo mínimamente 3 instrumentos. De los 3 instrumentos, que cada instrumento tenga promedio de 8 preguntas, 3 por 8, 24. De los 24, que lo haga unos 15. Perfecto, ¿no? No está difícil, colegas, no está difícil. Es cosa de sentarse y empezar a redactar, colegas. Yo pienso que con esta explicación es entendible y ya, pues lo que se quiere es que empecemos a trabajar, ¿no más, verdad? ¿Alguna duda, profe Denis, Edwin, Jesús, Gema, Maribel? Licen, una consulta. Sí, eh, profesor. Esto de las categorías solo hacemos con el tema de las encuestas realizadas, ¿no? O porque, bueno, yo apliqué también el diario de campo y, bueno, 2 encuestas, ¿no? Entonces, me enfoco más en las encuestas realizadas. En todos los instrumentos que hayas aplicado, profe, en todos los instrumentos. Ah, bueno, Licen, bueno. Entonces creo que se me va. Gracias. Sí, profe. También, colegas, el anterior semana, la evaluación, creo que me he excedido un poco porque como tienen ya solamente 10 minutos, la anterior vez tenían hasta 20 minutos y 2 opciones, ¿verdad? Ahora tienen 10 minutos y una sola opción. He hecho preguntas muy amplias y algunos no han alcanzado por el tiempo para que lo analicen y todo eso. Colegas, lo voy a subir a la plataforma el día de hoy. Va a estar habilitado desde las 0 horas del jueves. Solamente 5 preguntas, pero me exigen una de que ustedes completen. Sí o sí me exige los de la Universidad Pedagógica. No todo es falso y verdadero, me han dicho. Entonces, una pregunta de esa selección va a haber y después falso, verdadero y opción múltiple, colegas. Y lo voy a hacer 5 preguntas. ¿Para qué? Para que ustedes, perdón, para que ustedes se enfoquen más en trabajar las categorías, colegas. Es lo que yo quiero, es que eh, tal vez avancen de la siguiente semana poquito, colegas, cosa que a fin de mes ya tengamos todo para no estar atareados a último momento. Profe Edwin. Gracias, Licen. Colegas, muy buenas noches. Licen, también muy buenas noches. Una consultita sobre las categorías y sobre los instrumentos que se ha aplicado. Es realizar una interpretación de todas las entrevistas que se ha realizado, ¿verdad, Licen? Sí, sí, exactamente, profe. Es una interpretación, pero ellos, miren, yo tal cual he copiado, transcripción de la información lo llaman. Sí, pero es una interpretación. Usted tiene que interpretarlo, ¿no? Porque Claro. aquí también dice, Otro, toma, sí, profito, continúe, dígame. ya, otra consultita. Todo en este proceso de trabajo de 10 a 15 páginas, ¿hay alguna parte o se puede mencionar algunos autores? Solo esa duda, Licen. Sí, O profe. citar Exacto. algunos autores. Sí, profe. Sí, 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 sí. Va a tener que citarlo, profe. Cuando hagamos la redacción y nosotros tengamos, por ejemplo, aquí, muchos, aquí, digamos, un ejemplo voy a dar. Dejan de lado el acompañamiento de sus hijos en las labores educativas. Ustedes, esta es mi categoría y ustedes empiezan a redactar.
muchos padres de familia, producto de la pandemia del COVID-19, dejaron de lado el acompañamiento de sus hijos, enfocándose más en generar recursos económicos debido al confinamiento de la gestión 2020, deudas en el banco, etcétera, etcétera, y empiezan a hacer, y dicen ahí, según el autor, acompañamiento, buscamos nosotros qué autor habla del acompañamiento y ahí podemos, según, no sé, un autor, según Morales, se entiende por acompañamiento al trabajo realizado, así ahí tenemos el apoyo de un autor más, colegas. Pero eso va a ser la siguiente semana. Mientras tanto, ahora es identificar categorías, colegas. Bueno, Licen, gracias. ¿Alguna duda más, colegas? Para ir cesando y ya empiecen a estar trabajando, colegas. Ya, Sí, entonces, Lice. colegas, cualquier situación, cualquier duda, no duden en un mensajito, en las noches voy a estar respondiendo, pero me gustaría que ya empiecen, ¿no? A trabajar y aplicar lo que, la interpretación de todos los instrumentos, de toda la información que he logrado recolectar de la población con la que estoy trabajando para que ella tenga las categorías y en base a esas categorías la siguiente semana ir realizando ya no, en este caso el trabajo de llenado. Cada categoría va a ser como subtítulo y llenar de párrafos con ayuda o apoyándonos en algunos autores también que hablen referente a lo que estoy trabajando. Colegas, cualquier duda, no duden en escribirme. Que tengan una buena noche. Nos vemos la siguiente semana. La evaluación va a estar desde las 0 horas. Cualquier duda al WhatsApp. Permiso, colegas. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Luego, Buenas Lice. noches, Licen. Hasta luego, colegas. Buenas noches, colegas.